Bueno, de nuevo, Dios les bendiga. Amén. Entonces vamos para los hermanos. Mano, verifíqueme ahí que se esté viendo, por favor, bien. ¿Sí? ¿Se está viendo bien? Tómenos para acá, eso sí, ahí de camarógrafo, usted allí. Sí, no, gíralo para acá un momentico. Bueno, vamos a hablar, los hermanos, un grupo de hermanos de la iglesia pentecostal. Son pentecostales del nombre de Jesús. También, ¿quién es el que es pentecostés? Aquí el hermano es de la iglesia pentecostés, pero todos somos hijos de un mismo Padre. Tenemos todos un mismo Padre, tenemos todos un mismo Dios, ¿no? Y vamos a debatir, hablar sobre un tema, amén. Amén. Un tema que es sobre el arrebatamiento de la iglesia. Entonces vamos a esperar que los hermanos den una pequeña introducción a lo que ellos creen, porque se me ha convocado a mí acá precisamente para poder aclarar ese punto, porque la Biblia dice que todos tenemos que ser de un mismo sentir y hablar una misma cosa, que si no hablamos conforme a la Escritura, entonces nos hemos envanecido, nada sabemos. Siempre creo que es edificante mirar y pensar esto. Entonces los hermanos van a decir qué es lo que ellos creen del arrebatamiento. Y vamos a cronometrar un tiempo, hermanito. ¿Tiene ahí cómo cronometrar? Vamos a darles 5 minuticos. ¿Quién va a hablar? 5 minutos, hermano. ¿5 minutos? Sí, 5 minuticos para que hable. Y... ¿Y esto qué anda? ¿Un micrófono? ¿Que lo puedo abrir? Sí, lo pongo. Ah, bueno. Bueno, Él les bendiga a mis hermanos. Los saludo a todos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, en esta hora queremos compartir lo que dice la palabra del Señor acerca del arrebatamiento de la iglesia, acerca de si la iglesia pasa o no pasa por gran tribulación o por la gran tribulación, como dice la palabra del Señor. Quiero que nos ubiquemos en el libro de Hechos, capítulo 1. Una pregunta, ¿la iglesia sí pasa la gran tribulación? Pasa. Sí. Hechos capítulo 1, verso 8 en adelante, vamos a leer estos versículos. Dice así en el nombre del Señor Jesús: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así como le habéis visto ir al cielo, así vendrá. Bueno, para tocar primeramente un punto, lo que está diciendo la palabra del Señor acerca de la venida de Cristo, hablando de la ascensión del Señor, mis hermanos, nos da a entender la palabra de Dios que así como el Señor visiblemente fue subido al cielo, así como dice que fue en una nube, así mismo vendrá. Y tenemos que tener en cuenta que la palabra del Señor nos habla solamente de la palabra venida o la palabra manifestación, que en el griego quiere decir venida o parusia. Cuando usted lee el libro de Apocalipsis, lee el libro de Apocalipsis, lee el libro de Mateo, lee las cartas a los tesalonicenses, solamente se nos habla de la palabra venida. Esa palabra venida, creo que mi hermano Alex debe saber, que en el griego se registra como parusia. Su significado es parusia. ¿Y cómo se llama la segunda venida de Cristo en el griego? Se llama parusia, que significa aparición visible, poner a la vista, al descubierto, reunión pública. Entonces, mis hermanos, la Biblia dice
en Apocalipsis capítulo 1, verso 7, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. También podemos ver en Apocalipsis 22, donde el Señor también dice, he aquí yo vengo pronto. En Apocalipsis 14 dice que he aquí yo vengo en breve y mi galardón conmigo. Solo encontramos la palabra venida. Ahora, los apóstoles también hablaron de la manifestación del Señor, que vuelvo y reitero. Cuando la Biblia dice, aguardando la esperanza bienaventurada y de la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Usted puede averiguar allí mismo en su hogar donde esté, y usted vaya a buscar el significado de la palabra manifestación en griego, que se te traduce a la misma palabra venida, que es parusia en el griego. Entonces el Señor está haciendo referencia a una aparición visible, no al rato secreto que nació en el siglo XVII, porque antes del siglo XVII los cristianos protestantes como Martín Lutero, Juan Wycliffe, Juan Hus o John Wycliffe nunca creyeron en esa doctrina, ni la Biblia habla de un rato secreto. Entonces, si la palabra de Dios dice que el Señor viene visiblemente, ¿por qué se nos ha enseñado de que la iglesia va a ser sacada antes de la gran tribulación o antes de gran tribulación? Porque solamente Mateo habla de gran tribulación, pero cuando vamos a la versión de los 70, no encontramos gran tribulación, sino que encontramos la palabra tribulación grande, que esa palabra gran en el griego viene del griego que significa megas. O sea, la palabra gran viene del griego megas, que significa algo grande. O sea, cuando vamos a buscar la palabra gran tribulación, en el griego no la encontramos, encontramos tribulación grande. Ahora, si miramos Hechos capítulo 8, Hechos capítulo 7, cuando Daniel es asesinado o es mártir, Esteban, gracias mi hermano, encontramos que él hace un registro claramente en Hechos capítulo 7, vamos mis hermanos, Hechos capítulo 7, dice la palabra del Señor en Hechos capítulo 7, versículo 11, y vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación, oiga bien, grande tribulación. En vez de traducirlo a gran, está hablando de grande tribulación. Eso nos debe entender que la iglesia siempre ha estado en gran tribulación. ¿Qué gran tribulación? Persecución, dar la vida por causa del nombre del Señor Jesús. Si nos vamos a Primera de Tesalonicenses, vamos rápidamente que el tiempo se acaba, mis hermanos. Es rápido, veo que el tiempo es corto. Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 6. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de mí, vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. Porque es que, con gozo en el Espíritu, porque es que nos hemos centrado en solamente la palabra gran en Mateo, pero no nos olvidemos que el Señor también, hablando ahí de gran tribulación, que en el griego se traduce a tribulación grande, como lo podemos ver en Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, que nuestros padres o los antiguos, los patriarcas, estuvieron en grande tribulación. También nos está hablando, mis hermanos, de que no solamente podemos todo el tiempo creernos lo que nos digan, debemos de nosotros indagar y escudriñar las Escrituras, porque si dice que la iglesia ha estado en gran tribulación, la iglesia de los tesalonicenses, una iglesia que estaba compuesta de gentiles y judíos, pero más es una zona gentil, Tesalónica, una ciudad griega. Entonces, mis hermanos, si la Biblia dice que la iglesia ha estado en gran tribulación, si la Biblia nos habla que los patriarcas, los profetas, los antiguos estuvieron en grande tribulación, ¿por qué se nos ha enseñado de que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación ahora? En Apocalipsis 7 vemos esa multitud vestida de ropas blancas. Y uno de los ancianos me dijo, ¿y estos quiénes son y de dónde han salido? Y yo le dije, Señor, tú lo sabes. Estos son los que han salido de la gran tribulación, que en el griego es tribulación grande. Entonces, mis hermanos,
debemos de nosotros mirar y procurar escudriñar las escrituras. Porque en el siglo XVII nació este pensamiento con una compañía llamada los jesuitas, que fue fundada por un hombre llamado Ignacio de Noyola en el año 1540. Luego pasó a manos de Francisco Rivera, Luis de Alcázar, Edward Idrin, Roberto Francisco Rómulo Belarmino. Luego pasó a manos de Manuel Lacunza, John Melson Darby, y el que propagó y sacó toda esta doctrina que le dio fuertemente fue Ciro Ingerson Scofield, acerca de la revelación secreta que había tenido una joven escocesa llamada Margaret MacDonald. Entonces, mis hermanos, si la palabra de Dios, por eso el Señor habló, cuando el Señor se refería acerca de la tribulación, porque Mateo habla de gran y más abajo dice, inmediatamente después de la tribulación, ya no lo llama gran, sino que lo llama la tribulación. Por eso él dijo, he aquí yo os envío delante de vosotros como ovejas. Algunos de vosotros mataréis, a otros perseguiréis de ciudad en ciudad, a otros azotaréis en vuestras sinagogas. ¿Sí? Entonces la persecución siempre ha estado durante mucho tiempo, mis hermanos. Pero ¿por qué se le ha enseñado a la iglesia ahora, desde el siglo XVII para acá, que fue que el dispensacionalismo tomó fuerza? Se nos ha enseñado que la iglesia va a ser sacada antes de la persecución, cuando toda la vida la iglesia ha sido perseguida y ha estado en grande tribulación, Entonces voy a cortar un poco allí para darle paso a mis hermanos. ¿Para cuándo? Entonces, mis hermanos, debemos de mirar muy bien ahora, cuando miramos la carta, porque para hablar de la gran tribulación también se tiene que hablar de la venida de Cristo. Cuando miramos las cartas a Tesalonicenses, Mateo 24, Mateo 25 y el libro de Apocalipsis, solamente encontramos la palabra venida y habla del día del Señor que hablaron los profetas antiguos. Entonces, si se nos dice que es que el Señor viene primeramente por la iglesia y que después viene por Israel, la Biblia no registra eso. La Biblia habla claramente de un solo suceso. Y voy a cortar allí por ahora para darle paso a ¿Apocalipsis 7 es en la iglesia? Apocalipsis que 1, 7, 14. La multitud de ropas blancas. ¿Es la iglesia? esos son todos los salvos. Esa es la iglesia. Todos los salvos. Vale. Permítame, por favor. La pregunta, ¿la iglesia aparece antes de Apocalipsis 7 en Apocalipsis? ¿La iglesia aparece antes de qué? Antes de esa multitud de ropa blanca, ¿aparece antes en Apocalipsis, sí o no? Pero el Señor, cuando da la revelación a Juan, le dice que le envíe el mensaje a las 7 iglesias que están ¿a dónde? No, En prefiero. Asia. Sí, por eso hay que encontrar la división de Apocalipsis. Apocalipsis se divide en 3 partes. Sí, en las cosas que son Ajá. pasado, presente y futuro. Las que has visto, las que son y las que serán después de estas. Tiene cosas En las cosas que serán después de estas, que es de Apocalipsis 4 en adelante, Claro, aparece. la iglesia, Sí, ¿cuál es la aparecen iglesia allí? Aparecen los mártires. ¿Cuál es? Apocalipsis 17, No. Apocalipsis 18. Antes de Apocalipsis 7, refiero, Apocalipsis 4, de Apocalipsis 4 al 7. Apocalipsis 4 para adelante Al 7. aparece la iglesia. Al 7. ¿Está la iglesia allí? Antes. Claro que aparece Claro, la iglesia. ¿Cuál es? La iglesia, los que ¿Cuál están es? vestidos, la multitud vestida de ropa Antes blanca. de eso, en Apocalipsis 4, 5 aparece 6. Por eso, ¿usted qué me está preguntando? Si la iglesia aparece, Si la iglesia aparece en Apocalipsis, pues claro que aparece. no, varón. antes del 7. Apocalipsis 4, 5, 6, en esos textos aparece o solamente la iglesia es Apocalipsis 7. Pues la iglesia aparece en Apocalipsis. Por eso Dale, no entiendo pero la pregunta que me está bueno, haciendo. él sí la entendió. Apocalipsis 4, 5 y 6, que son las cosas que serán después de estas. 4 aparece después de eso. Pero, Después de esto vio un no, cielo abierto. Para usted hacerme esa pregunta, tendríamos que ver claramente si la iglesia aparece totalmente en el libro de Apocalipsis. Claro, usted No me puede está- decirme solamente que se aparece En el del 4 al 7. tenemos que Por eso, entender- usted me dijo que La iglesia en el aparece capítulo 4, 5, 6, ahí está la iglesia, ¿sí o no? No, ten- ¿Cómo? No tiene orden cronológico. Vamos a mirar. Listo, vamos a mirar eso. porque mire, Vamos a ahí mirar está eso. hablando el Señor. Apocalipsis, porque Juan está en el espíritu, porque ahí Vamos a mirar eso. Vamos a mirar.
que ya habían pasado. Sí. Vamos a mirar. Estaban sucediendo Apocalipsis. en el momento de Juan, en el tiempo que Dale. y después para el Apocalipsis está dividido en 3 partes. Las que ves es cuando Juan ve al Señor. Lo ve como un anciano, ¿sí o no? El anciano de días, entonces son las que son. Las que has visto son capítulo 2, capítulo 3. Y las que serán después de estas. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos la iglesia, la iglesia pasaría por 7 eras, que son las siete cartas a las iglesias. Pero usted me está diciendo, o sea, que escribe las cosas que ve, Ajá. las que son. Las que son y las que serán después de estas. Las que serán después de estas. En las cosas que serán después de estas, del capítulo 4, que ahí aparece, si leemos, permítame leer el capítulo 4. Porque Apocalipsis tiene cosas que se cumplieron. Sí, ya están cumplidos. ¿Cómo cuáles? Como los 3 años y medio. Va. Después de esto miré, los que será después de esto, ¿no? Después de esto miré aquí una puerta abierta, lo que será después. Apocalipsis está, aquí el capítulo 4 aparece ya esta edición. Escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. Después de esto miré, ¿no? Desde allí, del capítulo 4 al 7, no es que yo necesito saber si del capítulo 4 al 7 aparece o solamente la multitud de ropa blanca de la iglesia. ¿Puede una explicación? Pues explique. No, porque no podemos saber, no me pueden explicar, no me pueden decir. No, pues ya explique, pues ya explicamos. Bueno, entonces Apocalipsis, dale. La iglesia aparece en Apocalipsis. Por eso la iglesia es... ¿Usted que si aparece en un capítulo o en otro no? Eso no es una pregunta. ¿Cómo que no? ¿Por qué no? No, ¿cómo? Sí, porque- Se abarca todo el libro, ¿no? Sí. ¿Por qué no me puede usted, porque usted no me puede responder si la iglesia estará antes de Apocalipsis 7, en el 4 o en el 5? ¿En qué cree usted que aclararía esto? Si yo digo, no, la iglesia no aparece antes del 7, pero si aparece más adelante. Bueno, porque yo... Haríamos un No, revuelto, ¿no? no, ¿por qué no? Entonces no aparece antes en el 4 no está ni en el 5. ¿Cómo así? Porque no- ¿En el capítulo 4 está o no está, Sam? Perdón, Yayito. Lo que usted tiene que presentar que la iglesia sí pasa por la tribulación. No, la iglesia no pasa. Que no pasa. Entonces eso es lo que usted tiene Eso, que presente. La iglesia no va a pasar. Deme mi tiempo. Eso es lo que usted tiene que Dale. presentar. La iglesia sencillamente no podrá pasar por la gran tribulación, porque los textos que ustedes han tomado, vea, Ya no, sí, expliquen. muchachos, si ustedes notaron cuando yo estaba, si ustedes notaron cuando yo estaba aquí, ¿qué hice yo? Ya, sí. Ah, listo. Así, así. Guardar silencio. Lo único que hice yo fue guardar silencio, ¿sí o no? Ya, listo. Y entonces espero la misma diferencia de ustedes. Usted me ha dado algunos textos donde dice que la iglesia va a pasar la gran tribulación. Apocalipsis 1, 7 y 8. Usted dice que todo ojo le verá, pero usted no está mirando el contexto en que eso se va a cumplir, porque eso se cumple es en la segunda venida de Cristo. ¿Sí? Vamos al contexto. Zacarías capítulo 12, cuando el Señor dice, o Juan dice, he aquí viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él, no se refiere a que la iglesia va a pasar la gran tribulación. Se refiere, y esa multitud de la cual todo linaje le verá, encuéntrelo por favor, en el capítulo 12, vamos a leerlo, Entonces, ¿qué? 12. de Zacarías, capítulo 12 de Zacarías. Allí va a encontrar cuáles son todos los linajes que lo verán y todos los ojos de los hombres. Va a encontrar usted allí. Esa es la respuesta de Apocalipsis 7, 14. Apocalipsis, usted me dice, citó Apocalipsis 1, 7 y 8 para decirme que todo ojo le verá, entonces eso se refiere a todo ojo y se refiere a la iglesia. No. Apocalipsis 12 dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto en Hadadrimón en el valle de Mequido. Y la tierra lamentará por sí, cada linaje aparte, los descendientes de la casa de David por sí, y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Natán por sí, sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Leví por sí, y sus mujeres por sí, y los descendientes de Simei por sí, y sus mujeres por sí, y todos los otros linajes, cada uno por sí, y sus mujeres por sí. Entonces, ¿se refiere a quién? A Israel. A Israel, meramente Israel. Aquí la iglesia no está. Ahora, el tiempo que esto se cumplirá, capítulo 14. ¿Ya? He aquí, el día de Jehová viene. Se habló del día del Señor.
y en medio de ti serán repartidos sus despojos. Porque yo reuniré todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día, ¿dónde? Sobre el monte de los olivos. ¿Ya? Sobre el monte de los olivos. Es lo mismo que le dicen los dos ángeles a los discípulos, cuando los discípulos están así con la mira vista del cielo y están viendo a Jesús subir, ¿sí o no? Y esos dos ángeles dicen: varones galileos, ¿qué hacéis mirando hacia el cielo? Este Jesús que fue tomado por vosotros al cielo, así mismo volverá. ¿De dónde salieron ellos? El verso 13 dice: ¿de dónde estaban ellos? Estaban en el monte llamado del Olivar. Allí volverá el Señor. Pero ojo, ¿a qué vendrá? Aquí lo dice. Y mire con quién viene. Dice: se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está al frente de Jerusalén, al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur, y oiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Sal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos sus santos. Entonces no puede usted, ojo, todos sus santos es la iglesia y sus ángeles. No, perdón, estoy en mi tiempo. Perdón, estoy en mi tiempo, ¿sí? Porque usted nos dijo que los que todo ojo verían serían la iglesia. Y yo le estoy mostrando que no es la iglesia, porque el Señor viene con todos sus santos, que son sus ángeles y la iglesia. Pues no puede ser que estén aquí mirándolo, todo ojo viéndolo, y estén viniendo con él. No puede ser. Unos son los que estarán mirando, porque dice: y todos los linajes de la tierra de la lamentación por él, sí, amén. Y esos linajes son Israel. ¿Quiénes son ellos? Los que le traspasaron. Pero la iglesia sí vendrá con él. Y ahora, ¿dónde vemos el contexto? Vendrá a pelear ¿contra quién? Contra el anticristo. Y Jehová será rey sobre toda la tierra en aquel día. Jehová será uno, y uno su nombre. Dice acá: y esta será la plaga que herirá a Jehová, con que herirá a Jehová a todos los pueblos que pelearán contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies, y se consumirá las cuencas de sus ojos, y la lengua se les deshará en su boca. Acontecerá que en aquel día que habrá entre ellos gran pánico enviado por Jehová, y trabará cada uno la mano de su compañero y levantará la mano contra su compañero. Vamos a mirar el cumplimiento. ¿Quién lo cumple? Jesús. Capítulo 19 de... ¿Hay tiempo para usted, hermana? Claro, son 10 minutos. Él tomó 10 minutos, yo tengo que tomar 10 minutos, ¿no? Dale, tranquilo. Apocalipsis capítulo 19. Tenemos allá el cumplimiento. Dice aquí: entonces vi el cielo abierto, y en que un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían. ¿Quién es el ejército celestial vestido de limpio? ¿Quién es? Oh, capítulo 19. Los ángeles no son. No, vamos, por favor. Qué pena, qué pena. Vamos a leer. La iglesia no puede ser. Capítulo 19, verso 7. Gocémonos y alegrémonos, porque han llegado las bodas del Cordero, y a su esposa se ha preparado, y se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Por capítulo 19, verso 7. Porque el lino fino son las acciones justas de los santos. ¿Quién es esta? ¿Quién es este? Yo le hago una pregunta. Cuando Juan ve al Señor, lo ve con una ropa que Resplandeciente. vestida de qué? De sangre. Sí. Sí, para las preguntas. Dale. Y él viene a pelear contra el anticristo, como vemos que viene acá en la pelea contra que están los que rodearon a Jerusalén. Dice: y vi un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid congregados a la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes y de capitanes, carne de fuertes, carne de caballos, carne de sus jinetes, carne de todos libres, esclavos, pequeños y grandes. Y vi la bestia, los reyes de la tierra y sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia. Entonces, primer punto: la iglesia no puede ser esta multitud que dice que todo ojo le verá y los que le traspasaron.
porque la iglesia, a ella se le concedió que se viene de vista limpio y resplandeciente, y además, ¿dónde está la iglesia cuando sucede eso? ¿Cuándo está eso? ¿Dónde está la iglesia? Para que el Señor venga con ella. Leámoslo, capítulo, vamos a leerlo, capítulo 15, miremos aquí, Apocalipsis. ¿sí? Perdón, leamos primero el capítulo 19, verso 1. Después de esto oí una gran voz de una gran multitud en el cielo que decía, aleluya, la salvación y la honra y la gloria y el poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado la gran ramera y que ha corrompido a la tierra con su fornicación, ha vengado la sangre de sus siervos. Otra vez dijeron, aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos, que le voy a mostrar que estos 24 ancianos y estos 4 seres vivientes son la iglesia, no son la multitud vestida de ropa blanca, ahorita le muestro. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba en el trono y decían, amén. Aleluya. Y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios todos sus siervos, los que teméis, así pequeños como grandes. Y esto es en el cielo. ¿Ya? Y oí el estruendo de una gran multitud como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque ha llegado la boda del Cordero. Esto es en el cielo. Y por eso cuando el Señor, al final de esto, viene con su iglesia, que son los que están vestidos de lino fino y resplandeciente. Ahora, usted me tomó el otro texto, Apocalipsis 7. ¿7 cuánto va? Faltan un minuto, mi hermano, pero quizá ponerle unos 2 minutos más o 3 porque le interrumpieron. Póngame uno nomás. Seamos justos. Apocalipsis 7, usted me dice que esto es una multitud, esta multitud, que dice que ellos son los que han salido de la gran tribulación. Entonces usted me dice que la iglesia, yo le pregunté, la iglesia, todos los salvos, la iglesia, Es incontable. la iglesia, Toda tribu, pueblo, lengua vale, y nación. vale. Yo le pregunté, la iglesia aparece en las cosas después de esto, aparece en el capítulo 4, 5, me dijeron que no iban a responder, que primero yo argumentaba. La pregunta, no la Eso, aparece la iglesia. ¿Cómo es posible que la iglesia aparezca en el cielo y después vaya a aparecer en la tierra saliendo de la gran tribulación? Permítame, por favor. ¿Cómo es posible que la iglesia aparezca en el cielo, vuelvo y repito, y después vaya a aparecer en la gran tribulación? Es como algo incomprensible, ilógico, porque vemos que hay unos que salen de la gran tribulación, pero no la iglesia, porque la iglesia aparece en el capítulo 4 y 5. Capítulo 4 dice que Juan ve en el cielo un trono, y en el trono sentado, y ve 4 seres vivientes y 24 ancianos. Lo dice en el capítulo 4, verso 7, verso 8. Y que estos hacen una adoración celestial, le adoran y echan sus coronas delante de él. En el capítulo 5 también lo vemos, pero vemos que esta gente, no sé si de pronto puedan responderme, no sé. Para ustedes esos 24 ancianos y esos 4 seres vivientes, ¿qué son? Son las 12 tribus de Israel, los 12 apóstoles. 12 tribus, ¿y los 4 seres vivientes qué son? Termine. No, pero pues me gustaría saberlo. No, termine. Es una aplicación para que él le... Sí, claro. Bueno, me gustaría saberlo porque, bueno, estos 4 seres vivientes y 24 ancianos son la iglesia, porque aquí lo dice, no dice que es la iglesia, ¿no? Igual como Apocalipsis 7:14 no dice que es la iglesia, pero nos dice que salen de la gran tribulación, y la Biblia sí dice quiénes salen de la gran tribulación, pero no es la iglesia. Dice, y cantan un cántico nuevo diciendo, ¿quiénes? Los 24 ancianos y los 4 seres vivientes, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir tus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. La pregunta, si ustedes me van a decir, por ejemplo, porque esto se ha vuelto viral también en nuestra iglesia, que los 4 seres vivientes son cuatro querubines. Pero ahí dice, con tu sangre nos has redimido. Pregunto, ¿Dios redime ángeles? Los ángeles no son redimidos, ¿sí o no? Ahí les dejo la incógnita. Pero la pregunta es, la Biblia dice que Dios redimió ángeles o redimió qué? Redimió la iglesia.
Tito 2:11 dice que estamos aguardando la esperanza bienaventurada, gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, el cual se dio a sí mismo. ¿Para qué? Para redimirnos y tomar de nosotros, ¿para qué? Para hacer un pueblo propio, celoso de buenas obras. Entonces, esos 4 seres vivientes y esos 24 ancianos no son ni las 12 tribus de Israel, ni los 12 apóstoles, no son ni ángeles. Los 4 seres vivientes y los 24 ancianos son la iglesia, porque ellos mismos dicen, con tu sangre nos has redimido de toda lengua, pueblo y nación. ¿Sí? Por eso están llenos de ojos por delante y detrás. Entonces, es ilógico, y me permiten aclarar, es ilógico que la iglesia aparezca en el capítulo 7, verso 14, saliendo de la gran tribulación, y la vemos también en el cielo. Entonces, es ilógico. ¿Sí me entienden? Tienen su tiempo. Varón, una pregunta, pero usted sabe que Apocalipsis, mira nuestro hermano, Apocalipsis no tiene un orden cronológico como tal. Sí, claro, porque usted está viendo la iglesia en el cielo, que la ven, pero usted tiene que mirar, verle, mi hermano. Perdón. Ahí se habla de partes del No, todavía no. Sino que usted debe saber que el Apocalipsis habla simbólicamente, literalmente y espiritualmente. Y Juan está viendo esta visión en el espíritu. Por eso, De entonces, cosas que ya habían pasado. habían de las que pasado estaban desde sucediendo cuándo. y de las que iban a suceder. cuando, si Apocalipsis 4 no se ha cumplido. Dice, No, por eso se le dice, varón, que por son eso. cosas, hay cosas que Ya habían se pasado. cumplieron. A ver, ¿qué se cumplió? Dígame qué se cumplió Apocalipsis. ¿Qué se cumplió Apocalipsis? Apocalipsis 12 ya cumplió, la mujer y el dragón. ¿Dónde se cumplió? Claro, Sí, la mujer y el dragón. ¿Dónde se cumplió? Fue con Jesús. Fue con Jesús, la muerte de Herodes. Claro, Lo- Israel que dio al hijo. Y está en el 12. Ahora, vamos por orden, vamos por orden. Ve. Vamos por orden. Estamos tomando el texto de la gran tribulación y ustedes me salen ahora con Apocalipsis. No, usted que está, usted que está diciendo. Estamos diciendo Déjeme, ya. automáticamente. Entonces, si se metió allá. No, yo no, yo le estoy Claro, sino que le estoy explicando. Usted puede saber mucho, pero usted sabe que Dios está aquí. Yo le estoy Dios es el que revela. Le voy a decir algo que se cumplió. Usted cuando mira el Apocalipsis 6 que hable De los sellos. los sellos, dice que luego dice, y vi las almas Los de los que decapitados. habían sido decapitados, pasados. Le voy a hacer una pregunta. De los que, esperen, termino, de los que habían sido decapitados. Si se Y cumplió, dice que se le dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen un poco de tiempo. ¿Hasta qué? que se completara el número de qué? Dale. De sus consiervos, El que día de del sus hermanos, Señor, está que hablando- también habrían de ser muertos estamos como hablando- ellos. estamos- ¿Quién es esa multitud que falta por completar? estamos hablando del día del Señor. Vale, ahí empieza. Sí, no, pero respóndame. No, pero le voy a preguntar. Sí. El día del Señor empieza con una señal en el cielo. ¿Cuál es? ¿Qué? ¿Cuál No, es la pero señal del cielo? Con que empieza el día del Señor. Pues Mateo 24 habla de señales. ¿Cuál señal? Señales. En el cielo. Habla de señales en el cielo, de que El relámpago. sol se oscurecerá, que la luna no hará su... Muchas. ¿De cuándo se cumplió eso? Para que estemos ya en el día del Señor. Ah, este me ha dicho el Señor. Sí, claro, ¿cuándo se Pues cumplió? señales en el cielo han habido durante todo el tiempo. No, amigo. Claro, varón, usted cómo va a decir. Venga, la Biblia Pero, dice, ¿cómo? De lo que hable. Sí. discúlpeme. Dice la Biblia, será un día cual nunca nadie lo ha visto. Entonces usted no puede comparar un eclipse de sol y una luna de sangre como el día del Señor. El día del Señor empezará. Pero las señales, Por favor, permítame hablar. pero estamos hablando de señales. Por varón. favor, permítame hablar. Esa es la señal con que empieza el día del Señales, Señor. la hora de Eso, señales. Señal. Señales. no, la Biblia habla de señales. ¿Me deja explicar? La Biblia habla de señales, varón. Explique, hermano, explique. ¿Me deja explicarle? Hable. Claro. Dice, Joel capítulo 3. Y vamos a Mateo también. Vamos a Mateo. Ah, Hablamos de la señal. claro, y vamos a Apocalipsis 6. Usted me preguntó, yo le respondo. Dice Joel capítulo 3, el sol se convertirá en sangre, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día que Grande Jehová. el sol se convertirá en qué? En tinieblas y la luna en sangre. Y la Biblia dice, será un día cual nunca ha habido. Sí. Entonces usted no me puede decir a mí que eso ya ocurrió. No ha ocurrido. Permítame, por favor. Permítame, le explico. Joel capítulo 3, 2:32, 2:32. Joel 2:32. Habla de destrucción, de día espantoso. 2:32. Habrán pestes, hambre, terremotos han habido, una pregunta. ¿Han habido terremotos? ¿Cómo me va a decir, varón, usted que no ha acontecido? Ah, que para el día del Señor. Ahora escuche, Joel 2:32. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová Será salvo. 31. Y
y el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. El día grande y espantoso que es el día Estamos de su hablando vida. ya del fin de los tiempos. Por eso, el día de su vida. Pero usted no puede confundir Sí, el fin de el los día- tiempos con el- las señales. Sí, no puede siervo. confundir eso. Usted me dice, perdón. Sí, claro, no se puede Usted confundir. no puede confundir eso, mi hermano. Usted dijo que Apocalipsis 6 ya estaba cumplido. No lo interrumpamos, explíquenos, varón. Sí. Denle más Dice, tiempo. Apocalipsis 6 ya está cumplido, me dice usted. Y a nosotros también nos dan más Está tiempo, bien. hermano. Por favor. Cumplido no. Ya han habido señales. Señales hay de tiempo en tiempo. de lo que- Pero es que el varón no, ahí se está poniendo para mí. Pero Que ya ¿lo se digo o no lo cumplió. digo? No, le dije varón, usted no puede confundir el fin del siglo que habla Jesús ¿Qué fue lo que se con cumplió? las señales, varón. ¿Qué fue lo que se cumplió? Apocalipsis Muchas 6? cosas. Las almas que le estoy ¿Se diciendo. cumplió? Claro, y vi Dale. las almas de los decapitados, Dale. de los que habían sido muertos pasados. Si eso se cumplió en Apocalipsis 6, Pasado. ¿cuándo se cumplió eso? Pasado. Apocalipsis 6, ¿cuándo? ¿El de las almas? Pues todos los mártires que han habido en la iglesia. Por favor, permítame. ¿Cuándo se cumplió eso? Miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió como sangre. ¿Cuándo se cumplió eso? Varón, por eso le Pero, estoy varón, diciendo. espérate, yo- Varón, está no, espérate. Simbólicamente, Sí, claro, es simbólica. Simbólicamente, sí, porque usted aprende a Apocalipsis, a creer que las cosas son literales. No. No, jamás. no, Joel también es literal. Varón, Joel también venga es yo. simbólico. Tenemos lo que opina el hermano Carlos, que nosotros hemos Venga, hablado sí, mucho. hermano Ale, para que usted, así como lo escuchamos a usted, Claro. también nos escucha a nosotros. ¿Cuánto? No, métale un 10 también, No. claro. Pero es que todos se nos va el video muy largo. No, y No, no sacamos este tiempo para el Señor. Yo tengo que irme a trasnochar ahora, no importa. Ahí que salga aquí tarde. Sí, no importa. Hermano Ale, bueno, respecto a lo que usted dijo ahorita sobre la palabra rato, usted que conoce el griego muy bien, usted sabe que la palabra arpazo, que es el arrebatamiento, es sacar con violencia. La palabra rato no va nunca en el griego arrebatamiento. Compasión. Sacar con violencia y pasión. Ahora, ¿Qué significa? sacar, eso, arrebatar con violencia. Pero hay una diferencia. Pero usted dice que rato es lo mismo que arpazo. La palabra rato en griego es éstesis, que quiere decir secuestrar O sacar en a alguien contra de su voluntad. voluntad. Por eso la palabra rato nunca en la Biblia usted lo va a encontrar. Ahora, si usted dice que en griego dice así, no sé qué diccionario, con el respeto que usted merece, no sé qué diccionario griego está leyendo, porque la palabra rato es secuestrar en contra de su La voluntad. lengua española. Ahora, También. y esto no es para, porque para debatir jactanciosamente, sino que la Biblia habla claramente que el Señor especificó un día, y eso es lo que la gente no ha entendido, porque una cosa es la tribulación y otra cosa es el día del Señor. Entonces, si usted mira 1 Corintios 4, que habla, el texto que nos apoyamos nosotros los hermanos, que Pablo habla de la venida, lo que mi hermano John, que es la parusia, la revelación, la manifestación visible del Señor, dice el apóstol Pablo, 1 Corintios, Tesalonicenses capítulo 4. Sí, hablando de la venida del Señor. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si queremos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual decimos esto en palabra del Señor, Palabra del Señor. que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida, La parusia. o sea, la parusia, la manifestación que habla Mateo 24, ¿Hablando a quién? A la iglesia. a la iglesia, claro, A la iglesia Tesalónica, tesalónica. ¿en qué? Por lo cual decimos en palabra del Señor que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que duermen. O sea, no seremos Y primeros. mire lo que dice el 16, hermano Alex. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo.
Aquí la Biblia no habla de rato secreto, porque está hablando de una algarabía. Voz de mando, voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y hermano, para hacer algo secreto, que se toque trompeta, no es tan secreto que digamos. Entonces, hermano Alex, quiero que usted me explique con la esencia bíblica dónde el Señor Jesús o los apóstoles o los profetas hablaron que el Señor venía secretamente a llevar a la iglesia, con la esencia bíblica. Porque Pablo aquí dice que va a ser un día de estruendo. Y Sofonías, Miqueas, Zacarías, todos hablan que ese día va a ser grande. Va a haber día de lloro, espantoso y terrible. Entonces no es tan secreto como la dispensación nos han enseñado. De hecho, Y ya te doy la palabra, varón. Y respecto a Apocalipsis, porque fueron muchas preguntas que el tiempo no alcanza para responder. Usted tiene que entender, manuales, que Juan está en el espíritu. No está físicamente para mirar las cosas materialmente, y no espiritualmente, simbólicamente. Cuando Juan ve al Señor venir en caballo blanco, Apocalipsis 19, pero Pedro, Pablo lo miran en las nubes, pero Juan lo mira en caballo blanco, porque está en el espíritu. Y usted sabe, hermano Alex, que el jinete en la Biblia tiene significado. amén. Porque Apocalipsis 6, cuando el Señor Los sellos. quebra los sellos, dice que vio 4 jinetes, que era el hambre, la espada, el anticristo y la hambruna. La gran pregunta, hermano Ale, ¿la muerte anda en caballo? La muerte anda en caballo, hermano. ¿La muerte anda en caballo? Hermano Alex, La muerte anda en caballo. Perdón, aquí voy a hacer siga. yo como estudioso de la teología, usted sabe muy bien que en el antroposofismo nos enseñan, pero el micrófono. A ver, hermano, ya va una parte. En el antropotatismo, en lo que es la teología sistemática, nos enseñan que para dar a conocer las cosas espirituales, dice que el escritor o el espíritu explica dándole a conocer al profeta o al hombre que quiere expresar las cosas de Dios, cosas que él está relacionado, sean naturales o sea con las cosas que él está relacionado, para poder explicar de las cosas espirituales, porque de otra manera el ser humano no podía entender de las cosas espirituales. Entonces usa las metáforas o simbolismo para expresar las cosas ocultas que la mente humana no la ha podido conocer. Usted lo sabe muy bien. Listo. Dele el micrófono. Entonces, a eso nos referimos, hermano Ale. La muerte no anda en caballo blanco. La muerte no anda en caballo, no es un jinete. Sino que Juan, lo que dice el hermano Alfredo Villalba, Dios le muestra a Juan en el espíritu para que entienda. Porque la palabra jinete o caballo, en la palabra significa fuerza o poder. Por eso cuando Juan ve los sellos que se revientan, ve a estos jinetes. Y así mismo ve el Señor Jesús, que viene en caballo blanco, pero espiritualmente. Porque Pablo y Pedro lo ven en las nubes. Pero él lo ve espiritualmente porque viene a conquistar. Representa el triunfo. Porque el jinete representa el triunfo. Y la Biblia, varón, nunca habla que el Señor viene con la iglesia, sino con sus santos ángeles. Vamos a primera, ¿puedo tomar? Entonces, para verificar, Eso viene espiritualmente, ¿no? Juan vio espiritual, porque dice que está en el espíritu. Él lo vio espiritual. Por eso en la antigüedad, si nos vamos al Antiguo Testamento, cuando hablaba aquellos ejércitos poderosos, los más poderosos eran aquellos que tenían la caballería y las carrozas. Sí. Por eso el Señor dice que el caballo se prepara para la batalla, pero el Señor es el que da la victoria. Exacto. Por eso dice que echó los carros de Faraón. ¿Por qué? Porque se basaba en la fuerza. Entonces, cuando Juan lo ve, él en caballo blanco, no es que viene en caballo blanco, Claro. viene con el triunfo del Evangelio. ¿Por qué triunfó? Eterno. ¿Por qué triunfó? O sea, en ningún momento está diciendo que viene literalmente en un caballo. Es como cuando dice que Satanás fue atado. Yo hago una pregunta. ¿Cómo puede atarlo con cadenas físicas? A un ser espiritual se ata con cadena física, un ser espiritual. Dice la palabra del Señor, que el Señor dijo, nadie entra a la casa de un hombre fuerte,
Si primero no le ata. y saquea su Sí, bien. si primero no le ata. ¿Quién fue que lo ató? Cristo. En la cruz del Calvario. Que le demostró que aún en su manifestación en carne podía vencerlo. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre la resurrección de los muertos. No, es el mismo. No, es sino que el mismo. la parte de Apocalipsis, pero sabemos Espiritual, que- claro. Mire, ¿qué era que estábamos? Entonces, no, el hermano Ale, porque es de pregunta y respuesta, Sí, que nos muestre el rato. O sea, la venida secreta del Señor, que en la Biblia no la leo, desde Génesis a Apocalipsis no la con los miramos. 7 años de tribulación. ¿Usted me puede decir la palabra que significa en griego para arrebatamiento? ¿Cuál es? Usted dijo que no era, Habla Arpazo, pero no. no era garpazo. Usted dijo que no era. Sí, ¿Cuál? no, yo no he no, dicho es que la eso. relacionan con Arpazo, pero No, cuando uno- ¿cuál es la que usó Pablo? ¿Cuál palabra usó? ¿Qué? La palabra arrebatamiento, vuelvo y reitero, significa arpazo, arrebatamiento. ¿Cuál palabra usó Pablo? Usted dijo que no podía ser garpazo. No, que no puede ser rapto. No puede ser el rato. le está diciendo Sí, o sea, Pero ¿cuál palabra usó Pablo para decir? Sí, usted, ¿cuál usó Varón, pero Pablo? cuando arpazo fue que usó Pablo. Entonces, bueno, ¿me voy yo o qué? No, pero es que si usted me pregunta, tengo que responderle. Sí. Luego, ¿usted me está preguntando a mí? No, yo te dije que el griego que usted habló, y ningún griego, dice que la palabra arpazo es rapto, porque rapto es secuestro, sino que hace una diferencia ¿Qué es arrebatamiento? entre sacar con violencia, Entonces, el Señor no o va arrebatar con violencia. Espérate, siervo. Mire la palabra que usted está lanzando. Escúcheme. La palabra que Pablo usó y que habla el Señor en Juan 14. No, Juan 14, cuando dice que bendito tomaré a mí mismo, es arpazo, que significa arrebatamiento, que es sacar con violencia. Pero la palabra secuestro, rapto, significa secuestro, tomar a alguien por su propia voluntad. En Y contra. en contra de su propia voluntad. Entonces el Señor no viene a sacar a nadie en contra de su voluntad, sino a los que esperan y a los que aman su venida. Entonces no puede ser rapto, sino arrebatamiento. que nosotros no negamos el arrebatamiento. Claro. El arrebatamiento está en la palabra de Dios. ¿Cómo lo vamos a negar? Pero rapto no Yo dice. creo que no son dos sucesos, hermano. En un solo Es suceso. un solo suceso. Bíblico. El día del Señor, la venida del Señor, Eh, desde Apocalipsis. de ¿Dónde Génesis. están los 7 años de tribulación que dice el dispensacionalismo? La venida del Señor y el día del Señor son dos cosas. Sí, ¿la qué? No. Permítame, La venida del Señor Vamos, y el día del Señor. venga, vamos a mirar. No, es lo mismo. No. Claro que sí, mi hermano. Yo miro en la Biblia que hay un suceso donde el Señor arrebata a la iglesia en las nubes. Sí. Y hay otro suceso donde el Señor viene con la iglesia y pisa el monte. Ajá. Entonces yo veo que ahí no es un solo suceso, son dos sucesos. Sí, claro. Es que los hermanos están confundidos aquí. Es un mismo. Se lo voy a decir. Están confundidos. Muestra el texto, muestra el texto. Bueno, les voy a, por favor. Ahora me toca, por favor, De lo que el hermano. por favor, me toca. Dice cuando, hermano. Primera Tesalonicenses 4. Que el hermano explique, que de una. Bueno, Sí, pues sí. les voy a, Que participe, de lo que explique él algo. Que, Sí, claro, que no quiere participar. a ver, Estamos aquí para- 10 minutos me tocan a mí. Lo mismo que a usted. Padre, para que no se olvide la palabra que me muestre en la Biblia, la pregunta que le dice, que el Señor viene secretamente, que me muestre por qué creemos en eso. A ver, Un texto bíblico. Esencia bíblica, sí. que la iglesia crea que Dios viene secretamente por la iglesia, la iglesia no predica eso. Sí, así, Sí, claro, exactamente. No. La iglesia no predica eso, no porque habrá una señal. Dice que aparecerá la señal del Hijo del Hombre. ¿Sí? ¿Me permiten? Si me han preguntado, No hay más 10 minutos. ¿sí? hermano. Si me han preguntado, por favor, aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Desde el oriente hasta dónde? Hasta el occidente. ¿Ya? Entonces, no, allí no dice que todo se le verá. Ah, Allí no, qué pena me da. No, que ahí no dice que qué pena me da. Solamente, por favor, quiere decir que ¿Cuál es el texto, hermano? Ese. eso está en Mateo capítulo 24, 25. significa que visite, así como el radio se muestra. Bueno, por favor, quisiera hacer mis 10 minutos. ¿Ya? Sí, pero pues que si ustedes hablan mucho, o sea, cogen mucho tema, pero yo tengo que saber explicarlo, porque ustedes me han citado aquí es para poder explicarlo, ¿sí o no? ¿Sí o no? Segundo punto que ustedes tomaron es Apocalipsis capítulo 7, que ustedes dicen que esa es la iglesia. Yo les voy a mostrar que no es la iglesia.
porque la Biblia sí habla de que unos que saldrán de la gran tribulación. La Biblia sí habla. Cuando la Biblia habla acá, recuerde que Apocalipsis 19 dice que el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Es decir, todo lo que se ve aquí en Apocalipsis, eso ya está escrito hace mucho tiempo. Entonces, ahí la Biblia sí habla de unos que saldrán de la gran tribulación. Vamos a leerlo. Y en eso también hay una inconsistencia en ustedes. Creer que el día del Señor es muy diferente a la venida del Señor. O sea, o que es lo mismo. ¿Ustedes creen que es lo mismo? ¿Ustedes creen que es lo mismo? No. No es lo mismo. Por favor, voy para allá. Voy para allá. Voy para allá. Eso nos enseñaron todos. ¿Qué es lo mismo? No es el mismo acontecimiento. Pero bueno, vamos a escuchar al hermano. Por favor. Dice aquí. Voy a mostrarles Malaquías capítulo 4. Voy a mostrarles quiénes son los que salen de la gran tribulación. Malaquías capítulo 4. Y ellos son los que tienen que emblanquecer sus ropas. Dice allí, 7:14, ¿sí o no? Estos son los que han salido de la gran tribulación y han emblanquecido sus ropas en la sangre del Cordero. Pregunta. ¿La iglesia tiene que pasar la gran tribulación para emblanquecer sus ropas? ¿O ya fueron emblanquecidas? Pues Cristo es el que nos santifica. Pero entonces, ¿cómo es posible que tenga que pasar la gran tribulación para emblanquecer sus ropas? Escúchame. Mira lo que dice el Señor. Me seréis testigo en Jerusalén. No, por favor. Léame el texto de Apocalipsis 7:14. Dice, estos son los que han salido de la gran tribulación y han emblanquecido sus vestidos en la sangre del Cordero. Es decir, tuvieron que entrar en la gran tribulación para emblanquecer sus vestidos. Yo les voy a mostrar unos que entran, que salen de la gran tribulación, entran en la gran tribulación y allí van a emblanquecer sus vestidos. Se lo voy a mostrar. Malaquías capítulo 4. ¿Para quién está la profecía de Malaquías? Dice, profecía la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. ¿Para quién es esto? Para Israel. Dice, y aquí viene el día ardiente como un horno. El día ardiente de Jehová es el día de la gran tribulación, el día de angustia, el día de aprieto. Y ahora se lo voy a mostrar, el día de ira. Ese es el día del Señor. Ese es el día del Señor. Ahora se lo voy a mostrar con Biblia. Día de angustia, de aprieto, de tribulación, día de trompeta, de algazara. Todo es el mismo acontecimiento del día del Señor. Es el mismo. Pero aquí viene el día ardiente como un horno y todos los soberbios y todo lo que hace maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová a los ejércitos, y no les dejará raíz ni rama. Mire lo que dice. ¿Para quién es el día ardiente? El día de la ira, dice para todos los que hacen maldad. ¿Será que la iglesia? Bueno, ahí en la iglesia hay gente que hace maldad. Sí, pero yo no, la verdad, yo no quiero estar en este día. Yo no quiero estar en este día. Dice, más vosotros, Pablo dijo, sabiendo que hay condenación, hay juicio de justos e injustos, así yo vivo con una limpia conciencia delante de Dios y de los hombres. Yo quiero vivir una limpia conciencia. Ya, dice, mas vosotros los que teméis mi nombre. ¿De quién está hablando aquí? ¿De quién? ¿De quién? De los santos. No, ¿cuáles santos? ¿Para quién el libro de Malaquías? Los que hacen maldad no pueden ser santos. Usted dice que es la multitud de ropa blanca. Lo estoy leyendo. Permítame leerlo. Dice, mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, en sus alas traerá salvación, y saldréis, y saltaréis como becerros de la manada, hollaréis los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de los pies. ¿Quiénes entran en el día ardiente y salen en el día ardiente? Aquí dice que será Israel. Aquí dice, y salen. Ahora, Daniel capítulo 12. Vamos a leer Daniel 12. Habla del mismo día. Hermano, para que usted formule sus preguntas y no le olvide. Con todo respeto, lo que él está leyendo ya. Daniel capítulo 12. Vamos a leer allá quiénes son los que entran, quiénes son los que estarán en ese día de angustia. Que eso es lo mismo que dijo el Señor. Como habló el profeta Daniel, dijo por ahí Mateo 24. ¿Ya? El día el cual no ha habido ni habrá, dice allí, tal como lo habló el profeta Daniel. El día de tribulación, habla allá. Capítulo 12 dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan inscrito en el libro. ¿De qué pueblo está hablando? ¿Qué dice usted? ¿Qué pueblo es? ¿El pueblo de Daniel cuál era? De pronto eran colombianos.
O de pronto eran o de pronto el pueblo de Daniel de pronto eran de Guatemala o eran salvadoreños. ¿No? El pueblo de Daniel eran judíos, israelitas. En aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan inscritos en el libro. Todos, ojo. Esos multitud de vestidas ropas blancas son los salvos que están inscritos en el libro. Y tienen que entrar allá y salir. Y dice aquí, ¿para qué? Verso 10. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Ellos sí tendrán que entrar en la gran tribulación para ser limpios. Joel capítulo 3. Permítame, por favor, estoy en mi tiempo. Por favor. No, ahorita dan ustedes su contexto. Joel. No es que anotaras el versículo, es una pregunta. Joel capítulo 3 habla del día ardiente de Jehová. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. ¿En dónde? ¿En dónde habrá salvación? Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho, entre el remanente el cual habré llamado. Capítulo 3, verso 21. Y limpiaré la sangre de los que no he limpiado, y Jehová morará en Sión. Entonces, es decir, Israel tendrá que ir a la gran tribulación para ser limpiado su pecado, creer por medio de la gracia. Nosotros no. La Biblia no dice que nosotros tenemos que entrar en la gran tribulación. Permítame, por favor, estoy en mi tiempo. Sí, estoy en mi tiempo. Ahorita, no ha pasado. Permítame, por favor, estoy explicando. No, permítame. ¿Cuánto va? El hermano dice que ya pasó.